Desigualdades de primer grado. Igual que las ecuaciones, tenemos desigualdades de primer grado, de segundo grado. Vamos a iniciar nuestro estudio con las más simples, que son las desigualdades de primer grado. ¿Por qué son de primer grado? Porque nuestra variable que aparece tiene como exponente la unidad, tiene como exponente 1. ¿Qué es una desigualdad? Una desigualdad no es otra cosa más que una comparación que hacemos entre dos cantidades o entre dos expresiones algebraicas. ¿Cómo hacemos esta comparación? Esta comparación se hace a partir de unos signos que ya conocemos, que son el mayor que puede combinarse también con la igualdad y obtener el que se llama mayor o igual que, menor que, y que también se puede combinar con la igualdad, menor o igual que. ¿Ok? Entonces, estos símbolos nos van a servir para plantear y expresar esas comparaciones entre dos cantidades o entre dos ejemplos. Vamos a ver, para que no se nos olvide, siempre nos queda de repente ahí un poquito de ¿cuál era el mayor, este o este? Bueno, vamos a partir siempre de la normalidad de cómo leemos nosotros. Siempre vamos de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces, cuando leemos una expresión algebraica, también lo hacemos de izquierda a derecha. Entonces, viendo el símbolo en ese sentido, vamos a observar que tiene el símbolo un lado más grande que otro. Bueno, el lado más grande siempre va a apuntar hacia la cantidad mayor. Entonces, si yo leo este, va a ser mayor que el otro, desde las más pequeñas. Y el otro, pues al revés, leyendo sería que este es menor que el otro. O sea, la abertura, la parte grande del símbolo siempre va a apuntar hacia el lado más grande y lo leeremos de izquierda a derecha. Vamos a ver unos ejemplitos de esta expresión. 5 menor que 8. Observamos que voy leyendo de izquierda a derecha. Menos 3 entre 5 es mayor que menos 4 entre 3. A es mayor o igual que la raíz de 2. Un tercio es menor que t y t es menor o igual que 11 quintos. O sea que podemos tener también una comparación donde utilizamos extremos que nos marcan esa desigualdad, a dónde empieza y dónde termina. Para poder resolver las desigualdades, nosotros vamos a partir de una serie de propiedades de estas desigualdades. Estas propiedades nos explican, nos indican las operaciones que vamos a poder hacer con ellas y cómo afectan al signo de la desigualdad. Para la primera propiedad me dice si A es mayor que B y B es mayor que C, bueno, entonces A también es mayor que C. La segunda propiedad dice si A es mayor que B, entonces A más C es mayor que B más C. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a verlo despacito. Si A es mayor que B y yo sumo C a cada lado de la desigualdad, pues esa desigualdad no se está alterando. Siempre va a seguir siendo mayor el lado izquierdo que el lado derecho, como estaba al principio. ¿Sí? Luego tenemos una tercera que me dice, si A es mayor que B
y C es mayor que 0, o sea, para que C sea mayor que 0, estamos hablando de un número positivo. Entonces, si A es mayor que B y multiplico ambos lados de la desigualdad por otro número que estamos llamando C, que dijimos es positivo, ese símbolo de la desigualdad se mantiene, permanece. A diferencia de ello, vamos a observar la propiedad número 4. Si A es mayor que B, pero C es menor que 0, es decir, C es negativo, entonces al multiplicar ambos lados de la desigualdad por la misma cantidad negativa, el símbolo, ¿qué pasa con él? El símbolo se invierte. Observen que aquí era mayor que, y al multiplicar por negativo se volvió menor que. Esto aplica tanto si este número negativo es un entero o como si es una fracción. Si es una fracción sería el equivalente a estar dividiendo entre un entero negativo. Entonces, si yo multiplico, divido por un número negativo, este símbolo de la desigualdad se tiene que invertir. ¿Ok? Propiedad número 5 de la desigualdad. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Es lo mismo que la desigualdad número 1, pero ahora estamos utilizando el símbolo menor que. Con la desigualdad número 6 pasa lo mismo que la número 2. Es la misma, pero utilizando el símbolo menor que. Entonces, si A es menor que B, puedo sumar en ambos lados la misma cantidad y mantener esa desigualdad. En este caso, sigue siendo mayor el lado derecho que el lado izquierdo. Propiedad número 7. Si A es menor que B y C es mayor que 0, o sea, si A es menor que B y C es positivo, al multiplicar ambos lados de la desigualdad por un número positivo, la desigualdad permanece igual, sigue siendo menor que. A diferencia de ello, tenemos que la multiplicación por un número negativo hace que la desigualdad se invierta de menor que a mayor que. Bien, como podemos ver, si son las mismas propiedades que aplican para ambos signos, entonces realmente podríamos considerar como que tenemos solamente 4 propiedades, pero que se aplican a los dos signos. En particular, tenemos que tener siempre muy presente sobre todo la número 4 y la número 8 que nos habla de la multiplicación por el número negativo. ¿Sí? Cuando yo resuelvo una desigualdad, voy a observar que entonces mi solución no solamente es un número, sino son muchos números que hacen que esa desigualdad se cumpla, que sea verdadera. Entonces mi solución va a ser un conjunto de números, va a ser un intervalo. ¿Qué cosa es un intervalo? Pues un intervalo es un conjunto de números reales que satisfacen o resuelven una desigualdad. Estos se indican encerrándolos entre paréntesis y o corchetes. ¿Sí? Entonces, yo tengo dos números que voy a poner entre paréntesis o entre corchetes o combinado, un paréntesis y un corchete. Ahorita vamos a ver cómo. Y esos valores me van a indicar
todo el intervalo me indica en el límite inferior dónde empieza mi intervalo y dónde termina el límite superior del intervalo, ¿sí? Y no es que solamente esos dos números son solución, sino todos los valores que se encuentran entre ellos. Todos los valores que están entre ellos. No solamente enteros, sino también fraccionarios, irracionales, etcétera. ¿Cómo se escriben o cómo se representan estos intervalos? Los intervalos pueden ser abiertos, ¿sí? Para expresar un intervalo abierto utilizamos los paréntesis, que si el intervalo está expresado como una desigualdad, sería como utilizar, ¿sí?, los símbolos a menor que x y x menor que b. ¿Por qué es abierto? Porque quiere decir que la x tiene que ser más grande que a, nunca va a ser igual a a. O sea, el intervalo abierto es un intervalo que excluye estos números que están aquí escritos. Lo mismo pasa por el extremo de la b. Y para representarlo gráficamente, en una recta numérica, localizamos el valor a, localizamos el valor b y lo indicamos con un paréntesis donde vamos a unirlo con una línea que representa que son todos esos valores los que son solución a mi desigualdad. Entonces el intervalo abierto no incluye los valores extremos del intervalo. A diferencia de ello, el intervalo cerrado lo representamos con los corchetes, pero si observamos en su representación de desigualdad, aparecen los símbolos menor o igual, ¿sí? Entonces eso quiere decir que se incluyen los valores extremos, o sea, podemos ser igual a A o igual a B. Y en la gráfica, de la misma forma, en la línea recta numérica, ubicamos los extremos del intervalo, los señalamos con un corchete y unimos con una línea que representan todos los valores de ese intervalo. Se pueden combinar, como les decía yo, un corchete y un paréntesis, ¿sí? Y según donde esté el paréntesis, entonces decimos que va a ser semiabierto, en este caso por la derecha, ¿sí? Y aquí tenemos un error en esta gráfica porque sería A menor o igual porque es donde está cerrado. Y aquí debe ser solamente menor que B, porque no puede tomar el extremo, ¿sí? Y en la gráfica, pues también pondríamos un corchete y un paréntesis. Sucede lo mismo si es a la inversa, semiabierto por la izquierda, donde tenemos abierto por la izquierda, o sea, no puede tomar A, cerrado por la derecha, sí puede ser igual a B. En desigualdad sería A menor que X, X menor o igual que B. Y en la gráfica, pues también entonces se invierte, es el paréntesis por la izquierda y el corchete por la derecha. En la gráfica podemos utilizar otra simbología. Para poner el paréntesis, utilizamos una bolita y para el corchete podemos utilizar un círculo vacío. Vamos a ver en el ejemplo cómo funciona esto. Si a mí me dicen hallar el intervalo solución de 7x más 5 menor o igual que 4x más 14. Vamos a empezar por resolver y tratar esta expresión como si fuera una ecuación, como resolvíamos una ecuación lineal. Entonces vamos a agrupar primero todos los términos que tienen a la variable del lado izquierdo y todos los que no la tienen del lado derecho. Entonces este 4x, que está aquí, tenemos que pasarlo del lado izquierdo. Si está sumando, pasará restando. Y el 5 que está sumando, lo pasamos restando.
de tal forma que reduciendo los términos semejantes me va a quedar 3x menor o igual que 9. Necesitamos dejar solita la x, entonces dividimos entre 3 ambos lados de la expresión y me va a quedar x menor o igual que 3. Entonces mi conjunto solución a esta expresión es x menor o igual que 3. Esta expresión, lógicamente, está expresada como una desigualdad que podemos expresar como un intervalo. En el intervalo me falta el negativo, sería menos infinito, porque son x menor que 3, entonces cualquier número menor que 3, 2.5, 2, 1, menos 0.25, incluso el 0, menos 1, menos 1000, menos 1.000.000, ¿sí? Entonces eso me lleva hasta el menos infinito, y como nunca podemos llegar al infinito, lo dejamos abierto. Entonces sería menos infinito hasta el 3. Este es mi límite superior, el 3, que como tiene el símbolo de la igualdad, usamos un corchete. Y lo representamos también de manera gráfica de esta manera, donde tenemos entonces que, ¿cómo hacemos la gráfica? Busco mi número que es el 3, marco con el tipo de intervalo que es en el 3, en este caso es cerrado, pongo el corchete, ¿y hacia dónde va la gráfica? Hacia menos infinito. Entonces dibujamos una flecha que se extiende indefinidamente, lo indicamos con la punta de flecha, hacia el menos infinito, ¿sí? Entonces, de esta manera tendríamos resuelto nuestro ejemplo.